Hola, bienvenida al canal de Fenice Counseling. Yo soy Noemi y aquí hablamos de emprendimiento, liderazgo y construcción de un proyecto propio, pero no desde fórmulas vacías o estrategias que te obligan a convertirte en alguien que no eres, sino desde una mirada más biográfica, más honesta y más conectada con tu forma real de estar en el mundo. Y hoy quiero empezar desde una escena muy concreta, porque quizás a ti también te ha pasado. Estamos mirando, por ejemplo, el trabajo de otras mujeres que emprenden. Tú ves a una que publica con una constancia increíble, otra que lanza una oferta cada 2 meses, otra que parece tener clarísimo lo que vende, cómo lo comunica y hacia dónde va. Y sin darte cuenta empiezas a compararte. No siempre de una forma evidente, a veces es algo más sutil, casi interno. Y empiezas a preguntarte por qué a ti te cuesta tanto mantener el ritmo. ¿Por qué una idea te entusiasma muchísimo al principio y después pierde fuerza? ¿Por qué necesitas tanto tiempo para decidir? ¿O por qué cuando intentas ordenar tu proyecto todo parece mezclarse otra vez? Y muchas veces la respuesta que nos damos es bastante dura. Pensamos que nos falta disciplina, que no somos suficientemente constantes, que deberíamos organizarnos mejor o encontrar por fin esa estrategia que nos haga funcionar. Pero a mí me parece que esa mirada, aunque pueda tener una parte de verdad, se queda corta. Porque un proyecto emprendedor no se construye solamente con una estrategia, también se construye desde una forma de estar en el mundo, desde una manera de reaccionar, de entusiasmarse, de decidir, de sostener los procesos, de enfrentar la exposición y de vincularse con el tiempo, con el dinero, con la visibilidad y con la propia fuerza vital. Y aquí es donde el tema de los temperamentos se vuelve muy interesante. No para encerrarnos en una etiqueta, ni para decir yo soy así y no puedo cambiar, sino para observar con más honestidad desde dónde estamos intentando construir. Porque muchas veces el problema no es la falta de capacidad, de talento o de algo valioso para ofrecer, sino la forma desde la que intentamos hacer crecer un proyecto que en realidad necesita respetar mejor nuestra naturaleza o nuestro ritmo y nuestra manera concreta de sostener la vida. Y hoy quiero hacer una primera mirada muy sencilla para que puedas empezar a reconocer cómo tu temperamento influye en la manera en que creas una oferta, comunicas, vendes, te organizas, empiezas un proyecto o incluso los abandonas justo cuando empiezan a pedir más estructura. Porque quizás no necesitas emprender como a otra mujer, quizás necesitas entender mejor cuál es la forma que tu proyecto puede tomar cuando deja de copiar moldes externos y empiezan a ser también desde una comprensión más verdadera de ti. Y para poder mirar esto con más claridad, antes de entrar en cada temperamento, necesitamos entender una cosa. Cuando hablo de temperamento, estoy hablando de una forma de observar cómo se mueve nuestra, digamos, energía cuando intentamos construir algo propio. Aquí no me interesa usar los temperamentos como una especie de etiqueta cerrada, porque en realidad una persona siempre es mucho más amplia que cualquier descripción. Además, en cada uno de nosotras pueden vivir varios matices y según el momento biográfico, la etapa vital, el cansancio, la maternidad, la presión económica o el tipo de proyecto que estamos construyendo, una tendencia puede hacerse más visible que otra. Pero el temperamento sí puede ser una llave muy interesante para observar cómo se mueve nuestra energía. Desde una mirada antroposófica, los temperamentos nos hablan de ciertas disposiciones profundas, cómo reaccionamos
ante la vida, cómo entramos en relación con el mundo, cómo se expresa nuestra voluntad, qué nos mueve, qué nos frena, qué nos entusiasma, qué nos pesa, qué nos saca de eje. Y esto, llevado al emprendimiento, se vuelve muy concreto. Porque emprender no es solamente tener una buena idea, diseñar una oferta, abrir una cuenta de Instagram o aprender a vender. Emprender te pone delante de ti misma todo el tiempo. Te muestra cómo decides, cómo sostienes una dirección cuando no hay resultados inmediatos, y siempre no hay, cómo reaccionas cuando algo no funciona, cómo habitas la visibilidad, cómo manejas el entusiasmo inicial y qué haces cuando llega la parte menos romántica del proceso. Esa parte donde ya no basta con imaginar, sino que hay que ordenar, elegir, repetir, revisar y sostener. Por eso, conocer tu temperamento no significa decir, bueno, yo soy así, entonces no puedo hacer nada diferente. Al contrario, significa empezar a reconocer tus fuerzas reales, pero también tus zonas de desequilibrio para construir un proyecto que no esté peleado contigo. Porque una cosa es exigirte crecer y otra muy distinta es obligarte a funcionar con una forma que internamente te rompe y te endurece o te dispersa. Y esta diferencia es súper importante. Entonces, en este episodio vamos a mirar los 4 temperamentos de una manera muy sencilla. El colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. No para que te encierres en uno, acuérdate, sino para que puedas empezar a preguntarte con cuál de estos movimientos te reconoces más cuando intentas desarrollar tu proyecto emprendedor. Y quizás podemos empezar justamente por el temperamento que dentro del mundo del emprendimiento muchas veces parece el más valorado, decimos, porque vivimos en una cultura que premia mucho la velocidad, la decisión, la capacidad de actuar rápido, de tomar espacio, de mostrarse segura y de empujar las cosas hacia adelante. Estoy hablando del temperamento colérico. Cuando una tendencia colérica está presente, suele haber mucha fuerza de voluntad. Hay impulso, dirección, capacidad de decidir, de cortar lo que sobra, de tomar una posición y avanzar incluso cuando el contexto no es perfecto. En un proyecto emprendedor, esta energía puede ser muy valiosa porque ayuda a salir del pensamiento circular, a no quedarse eternamente preparando y a decir con más claridad, esto es lo que hago, esto es lo que propongo, este es el camino que quiero abrir. Una mujer con una tendencia colérica puede tener una gran capacidad para iniciar procesos, para liderar, sostener una visión y atravesar momentos difíciles sin derrumbarse al primer obstáculo. Puede tener una relación bastante directa con la acción y eso, cuando está bien orientado, se convierte en una fuerza enorme para construir. Pero el punto delicado aparece cuando esa fuerza empieza a transformarse, decimos, en presión, porque el colérico, cuando se desequilibra, puede querer que todo avance más rápido de lo que realmente puede avanzar. Puede impacientarse con los tiempos del proyecto, con los tiempos del público, con los tiempos del cuerpo, con los tiempos de la vida en general. Y entonces lo que al principio era dirección, puede convertirse en tensión. Lo que era claridad puede volverse dureza. Y lo que era capacidad de acción puede empezar a quemar por dentro. En el emprendimiento esto se ve mucho cuando una mujer, por ejemplo, empieza a tratar su proyecto como si fuera una batalla que tiene que ganar. Todo se mide en resultados. Todo tiene que funcionar. Todo tiene que demostrar algo. Claro, esa energía puede mover muchísimo al principio, pero si no tiene escucha, si no tiene pausas, si no tiene una forma más humana de sostenerse,
termina creando un negocio que exige demasiado y respira muy poco. Por eso, si reconoces en ti una tendencia colérica, la pregunta no es cómo apagar tu fuerza. Tu fuerza no es el problema. La pregunta sería más bien cómo educarla para que no se convierta en exigencia permanente. Cómo darle una dirección clara sin perder sensibilidad. Cómo aprender a actuar sin empujarte todo el tiempo más allá de tus propios límites. Porque un proyecto necesita acción, sí, es verdad, pero también necesita escucha, necesita decisiones, pero no solamente desde la urgencia. Necesita liderazgo, pero un liderazgo que no nazca de la presión constante, sino de una fuerza más madura, capaz de avanzar sin destruir el terreno que está intentando cultivar. Y desde aquí podemos pasar a un temperamento casi opuesto en su forma de moverse, porque si el colérico tiende a entrar en el mundo con fuerza, intensidad y decisión, el sanguíneo suele hacerlo desde otro lugar, desde el entusiasmo, la apertura, la curiosidad y la capacidad de ver posibilidades en todas partes. Y si el colérico nos muestra esa fuerza que quiere entrar en la realidad, decidir y mover las cosas, el temperamento sanguíneo nos lleva a un territorio muy distinto, mucho más ligero, decimos, más móvil, más abierto a lo nuevo. Cuando una tendencia sanguínea está presente, suele haber una gran capacidad para entusiasmarse. La persona ve posibilidades donde otras quizás ven solamente una cosa concreta. Una conversación puede abrir una idea, una imagen puede despertar un proyecto, una experiencia puede convertirse en contenido, una intuición puede llevar rápidamente a imaginar una oferta, una colaboración, un nuevo camino. En el emprendimiento, esta energía puede ser muy preciosa, porque trae frescura, creatividad, comunicación, contacto con las personas, capacidad de conectar temas distintos y de percibir rápidamente lo que está vivo en el ambiente. Una mujer con una tendencia sanguínea puede tener mucha facilidad para iniciar, para hablar, para imaginar, para compartir, para abrir puertas. Muchas veces tiene una relación natural con el movimiento y con la posibilidad. Pero justamente allí aparece también su punto más delicado. Porque cuando el entusiasmo no tiene una forma que lo contenga, puede convertirse en dispersión. La idea que ayer parecía clarísima, hoy ya no parece tan interesante, porque ha aparecido otra posibilidad, otra inspiración, otra dirección. Y entonces el proyecto empieza a llenarse de comienzos. Una página que se abre, una oferta que se imagina, un contenido que se empieza, un curso que se compra, una estrategia que entusiasma durante unos días, pero que no llega a consolidarse. En el fondo, el problema no es la falta de ideas. Al contrario, muchas veces hay demasiadas. El problema es que si no hay una estructura sencilla que ayude a elegir, ordenar y sostener, esa riqueza interior puede quedarse flotando en el aire, sin transformarse en una propuesta clara. Por eso, si reconoces en ti una tendencia sanguínea, no se trata de apagar tu entusiasmo ni de volverte una persona rígida o metódica o excesivamente controlada. Sería una pérdida enorme porque tu entusiasmo es parte de tu fuerza vital. La pregunta sería más bien, ¿cómo darle un cauce? ¿Cómo elegir una dirección sin sentir que pierdes libertad? ¿Cómo cerrar algunas puertas para poder atravesar una de verdad? Un proyecto emprendedor necesita inspiración, sí, pero también necesita continuidad. Necesita ideas, pero no tantas que ninguna pueda madurar. Y para una mujer con tendencia sanguínea, una estructura simple puede ser casi un acto de cuidado, no una jaula, sino un recipiente donde su creatividad deja de dispersarse y empieza a tomar forma.
Y desde esta energía tan móvil, tan abierta, tan sensible a lo nuevo, podemos bajar un poco más hacia otra dimensión del proyecto, la dimensión del ritmo, de la repetición, de la continuidad, de todo aquello que no necesariamente brilla desde fuera, pero que sostiene la vida de un negocio en el tiempo. Allí aparece el temperamento flemático. El temperamento flemático muchas veces es malinterpretado, sobre todo en el mundo del emprendimiento, porque vivimos rodeadas de mensajes que valoran la velocidad, la visibilidad constante, la acción inmediata y esa idea de que si no estás empujando todo el tiempo, entonces no estás avanzando. Pero la energía flemática tiene otra calidad. No entra en el mundo como el colérico, con fuerza y decisión inmediata, ni se mueve como el sanguíneo, siguiendo rápidamente cada estímulo nuevo. El flemático necesita entrar en ritmo, necesita sentir que algo puede repetirse, sostenerse, volverse parte de una vida cotidiana posible. Y esto en un proyecto emprendedor puede ser un don enorme, porque ningún negocio se construye solamente con grandes impulsos, lanzamientos intensos o momentos de inspiración. También se construye con presencia, con gestos que vuelven, con procesos que se sostienen cuando ya pasó el entusiasmo inicial. Una mujer con tendencia flemática puede crear espacios tranquilos, generar confianza, acompañar sin invadir, sostener una propuesta en el tiempo y cuidar los procesos sin quemarse tan rápidamente. En un mundo lleno de ruido, esa capacidad de permanecer puede convertirse en una fuerza muy, muy valiosa. El punto delicado aparece cuando esa calma deja de ser ritmo y empieza a convertirse en inmovilidad. En el emprendimiento, esto puede verse de una forma muy sutil. A veces la mujer con una tendencia flemática no está realmente confundida. En el fondo sabe que hay algo que quiere ofrecer, quizás ha reunido materiales, ha pensado una propuesta, ha imaginado cómo podría acompañar a otras personas, pero entre esa claridad interior y el gesto concreto de salir al mundo aparece una inercia difícil de romper. No siempre se vive como miedo ni como un bloqueo dramático. Muchas veces se presenta como una espera tranquila, casi razonable, que le hace sentir que todavía necesita un poco más de tiempo y un poco más de seguridad. Y mientras tanto, el proyecto permanece allí, cuidado en su mundo interno, pero sin terminar de encarnarse en una forma concreta. Por eso, si reconoces en ti una tendencia flemática, la cuestión no es violentar tu ritmo ni obligarte a funcionar desde una exigencia que no te pertenece. Eso solo te llevaría a cerrarte más. La pregunta sería más bien qué tipo de movimiento concreto necesita tu proyecto para no quedarse dormido dentro de ti. Porque tu calma puede ser una fuerza muy profunda, siempre que tenga dirección. Tu estabilidad puede construir mucho, siempre que no se convierta en una forma elegante de evitar el paso siguiente. Un proyecto necesita ritmo, pero el ritmo no es quedarse quieta. Necesita continuidad, pero una continuidad viva, capaz de avanzar poco a poco, de sostener compromisos pequeños pero reales, de aceptar que a veces una acción simple repetida con presencia transforma más que una gran decisión tomada desde la presión. Y después de mirar esta dimensión más ligada al ritmo, a la continuidad y a la vida que sostiene desde dentro, podemos entrar en un temperamento que nos lleva todavía más hacia la profundidad, hacia el peso, hacia la memoria, hacia la necesidad de sentido y de verdad. Ahí aparece el temperamento melancólico. El temperamento melancólico suele tener una relación muy intensa con el significado de las cosas. No le basta con hacer algo porque funciona, porque está de moda o porque alguien dijo
que era una buena estrategia. Necesita sentir que aquello que construye tiene una raíz, una coherencia, una verdad interior. Y esto en un proyecto emprendedor puede convertirse en una calidad muy valiosa porque permite crear propuesta con profundidad, con cuidado, con sensibilidad hacia el proceso real de la otra persona. Una mujer con tendencia melancólica muchas veces percibe matices que otras personas no ven. Puede reconocer el dolor, la contradicción, la historia que hay detrás de una necesidad. Por eso, cuando logra dar forma a su trabajo, puede construir ofertas, decimos, muy humanas, muy auténticas, muy transformadoras. No suele quedarse en la superficie porque su mirada busca ir hacia lo esencial. Pero esa misma profundidad, cuando se desequilibra, puede volverse demasiado pesada. En el emprendimiento, esto aparece cuando cada decisión empieza a sentirse enorme. Elegir un nombre, escribir una página de venta o publicar un contenido, definir una oferta o, no sé, poner un precio deja de ser simplemente un paso dentro de un proceso y se convierte casi en una declaración definitiva sobre quién eres, qué vales y qué derecho tienes a ocupar ese lugar. Entonces el proyecto se carga de un peso excesivo, como si tuviera que estar completamente resuelto antes de poder salir al mundo. La mujer con tendencia melancólica puede quedarse mucho tiempo preparando, revisando, buscando la palabra exacta, intentando que todo sea más coherente, más profundo, más verdadero, decimos. Y en parte eso habla de su amor por la autenticidad, pero también puede esconder una dificultad para aceptar que todo proyecto vivo necesita pasar por formas imperfectas antes de madurar. Porque algo puede ser verdadero aunque todavía no esté completo. Una oferta puede ayudar aunque no sea la versión definitiva. Un contenido puede tocar a alguien aunque no contenga toda tu visión. Y un proyecto puede empezar a caminar incluso si tú todavía no has ordenado por completo todo lo que sabes, todo lo que has vivido y todo lo que deseas construir. Por eso, si reconoces en ti una tendencia melancólica, la cuestión no es perder profundidad ni obligarte a comunicar de una manera superficial. Tu profundidad es parte de tu don. La pregunta es cómo permitir que esa profundidad encuentre una forma concreta, una palabra posible, un primer gesto real. Porque si todo queda dentro, si todo se sigue elaborando internamente sin pasar nunca a la acción, entonces lo que podía convertirse en medicina para otras personas termina quedándose encerrado en ti. Un proyecto emprendedor necesita sentido, sí, claro, pero también necesita ligereza suficiente para moverse, no tanta. Y quizás para una mujer con tendencia melancólica, el gran aprendizaje sea confiar en que no hace falta decirlo todo, resolverlo todo ni comprenderlo todo antes de empezar. A veces basta con encontrar una primera forma honesta y permitir que el camino también vaya revelando lo que todavía no se ve. Y cuando miramos estos cuatro movimientos juntos, empezamos a entender algo importante. No hay un temperamento mejor que otra para emprender. Cada uno trae una fuerza, una posibilidad y también una zona de riesgo. Por eso el verdadero punto no es intentar corregirte, sino aprender a construir con más conciencia desde la forma real en la que tú te mueves. Porque cada temperamento necesita ser educado. La fuerza colérica necesita escucha, el entusiasmo sanguíneo necesita cauce, la calma flemática necesita dirección y la profundidad melancólica necesita una forma más ligera para poder salir al mundo. Pero educar una fuerza no es negarla. Y aquí está para mí una diferencia muy importante.
Una cosa es desarrollar capacidades nuevas, aprender a sostener una estructura, mejorar tu comunicación, atreverte a vender o terminar lo que empiezas. Otra cosa muy distinta es construir un proyecto desde una violencia interna constante, como si para emprender tuvieras que convertirte en alguien completamente diferente. Tu negocio necesita estrategia, sí, pero también necesita una forma que puedas habitar, una forma que te ayude a crecer sin romperte, a ordenarte sin apagar tu vitalidad, a mostrarte sin sentir que estás representando un personaje y a sostener una dirección sin perder tu vínculo con la vida real. Porque al final, un proyecto emprendedor no es solamente algo que se diseña desde fuera, también es algo que se encarna. Y cuanto más comprendes tu manera de moverte, de decidir, de entusiasmarte, de resistirte, de avanzar o de frenar, más posibilidades tienes de construir una estructura que no sea una jaula, sino un verdadero sostén. Y desde aquí podemos pasar a una pequeña observación práctica, porque si este episodio se queda solo en ideas generales, puede sonar bonito, pero no ayudarte realmente a mirar tu proyecto de otra manera. Quiero dejarte algunas preguntas sencillas para que empieces a reconocer cómo se expresa tu temperamento cuando intentas construir algo propio. No hace falta que busques una respuesta perfecta, por favor, ni que intentes decidir ahora mismo cuál es tu temperamento dominante. Los tenemos los cuatro todos. Para empezar, basta con observar tu manera de entrar en acción. Puedes mirar, por ejemplo, qué suele pasar cuando nace una idea nueva dentro de ti. Quizás notas una fuerza muy intensa por avanzar, por resolver, por lanzar, por hacer que las cosas funcionen cuanto antes. Y cuando el proceso no responde a tu velocidad interna, empiezas a frustrarte. O quizás, al contrario, te enciendes muy rápido. Ves mil posibilidades. Y durante unos días sientes que por fin encontraste el camino, pero después esa energía se dispersa y aparece otra dirección. También puede ser que tu dificultad no esté al comienzo, sino en el paso de llevar algo hacia afuera. Tal vez tienes una idea bastante clara, incluso has pensado mucho en ella, pero necesitas tanto tiempo para sentirte preparada. Preparada que el proyecto queda en una especie de espera indefinida. O quizás lo que aparece es una exigencia de profundidad y coherencia tan grande que cada decisión se vuelve demasiado pesada, como si antes de publicar, vender o proponer algo tuvieras que haber comprendido toda tu vida. Entonces, más que preguntarte solamente qué estrategia necesito, podrías empezar con una pregunta más íntima. ¿Qué me ocurre a mí cuando intento construir algo propio? ¿Dónde aparece mi fuerza de manera natural y dónde empiezo a perder equilibrio? ¿Me disperso? ¿Me presiono? ¿Me quedo quieta? ¿Me vuelvo demasiado pesada conmigo misma? Estas preguntas no son para juzgarte. Esta palabra es imposible para un italiano, lo siento. Bueno, decía que estas preguntas no son para empezar a ver tu patrón con más claridad. Porque cuando entiendes mejor tu forma de moverte, también puedes elegir una estructura más adecuada. Y con esto podemos ir cerrando porque la idea central de este episodio no es que salgas de aquí con una etiqueta, sino con una mirada más honesta sobre tu propio proceso. Tu temperamento no explica toda tu vida, ni toda tu historia, ni todo lo que eres, pero puede darte una pista muy valiosa sobre la forma en que tu energía, decimos, entra en contacto con el mundo. Y por eso también puede ayudarte a entender mejor cómo construyes, cómo comunicas, cómo sostienes una dirección y qué tipo de estructura necesitas para que tu proyecto no se quede solamente en una idea. Y si sientes que este tema te toca de cerca,
te invito a seguir profundizando conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.